Instrumentos de medición. ¿Qué es un instrumento de medición? Un instrumento de medición es un aparato que se usa para medir una magnitud física. La medición es el proceso que permite obtener y comparar cantidades físicas de objetos y fenómenos del mundo real. Como unidades de medida se utilizan objetos y sucesos previamente establecidos como estándares o patrones, y de la medición resultada un número que es la relación entre el objeto de estudio y la unidad de referencia. Los instrumentos de medición son el medio por el que se hace esta lógica conversión. Características de los instrumentos de medición. Las características importantes de un instrumento de medida son precisión, que es la capacidad de un instrumento de dar el mismo resultado en mediciones diferentes realizadas en las mismas condiciones. Exactitud, que es la capacidad de un instrumento de medir un valor exacto sin margen de error. Resolución, es la mínima variación de la magnitud que es posible medir con el instrumento de medida. Apreciación, que es la medida más pequeña perceptible en un instrumento de medida. Y sensibilidad, que es la relación de desplazamiento entre el indicador de la medida del instrumento y la medida real. Los instrumentos, estos se utilizan en una gran variedad de instrumentos para llevar a cabo mediciones de las diferentes magnitudes físicas que existen, desde objetos sencillos como reglas y cronómetros hasta los microscopios electrónicos y aceleradores de partículas. A continuación se indicarán algunos instrumentos de medición existentes en función de la magnitud que mide. Micrómetro. Es un instrumento de medición cuyo funcionamiento está basado en el tornillo micrométrico que sirve para medir con alta precisión del orden de centésimas en milímetros, 0.01 milímetros, y de milésimas de milímetros, que es 0.001 milímetros, o micras, las dimensiones de un objeto. Aquí, como pueden ver, se muestra la imagen de un micrómetro con todas sus partes especificadas. Pie de rey. El calibre o pie de rey es un instrumento para medir dimensiones de objetos relativamente pequeños, desde centímetros hasta fracciones de milímetros de Aquí igualmente se muestra una imagen de las distintas partes del calibre o pie de rey. Cabe mencionar que con este instrumento de medición podemos realizar tres tipos de mediciones, que es exterior, interior y fondo. Regla. Es un instrumento de medición construido de metal, madera o materia de plástico, que tiene una escala graduada y numerada en centímetros y milímetros, y su longitud total rara vez supera el metro de longitud. Comúnmente nosotros los utilizamos en las escuelas principalmente, y estas son de 30 centímetros. Igualmente, aquí hay una imagen de esta. Casi todas las reglas cabe mencionar que tienen centímetros y pulgadas, principalmente. Reloj comparador. Es un instrumento de medición que se utiliza en los talleres e industrias para la verificación de piezas, ya que por sus propios medios no da lectura directa, pero es útil para comparar las diferencias que existen en la cota de varias piezas que se quieran verificar. Igualmente aquí se muestra una imagen de este instrumento. Goniómetro. Es un instrumento de medición que se utiliza para medir ángulos, comprobación de conos y puesta a punto de las máquinas herramientas de los talleres mecanizados. Cinta métrica. Es un instrumento de medición usado comúnmente que se construye de una delgada lámina de acero al cromo o de aluminio de un tramado de fibras de carbono unidas mediante un polímero de teflón, las más modernas principalmente,
Las cintas métricas más usadas son las de 10, 15, 20, 25, 30, 50 y 100 metros. Cabe destacar que se llama cinta métrica o flexómetro, ya que, ya que comúnmente las personas la llamamos metro. Y aquí también me meto porque antes de conocer su nombre verdadero la llamaba metro y eso es incorrecto. Compases. Son instrumentos de medición de varios usos y diversas formas. Como elementos de comprobación se usan principalmente el compás de espesor y el de interior. Se usan especialmente para comprobar paralelismos. Aquí tenemos tres compases, los cuales son compás de divisor, compás de exteriores y compás de interiores. Manómetro. El manómetro es un instrumento utilizado para la medición de la presión en los fluidos, generalmente determinando la diferencia de la presión entre el fluido y la presión local. En la mecánica, la presión se define como la fuerza por unidad de superficie que ejerce un líquido o un gas perpendicularmente a dicha superficie. Estos son estos instrumentos que mostré son unos de los principales que se utilizan, aunque en nuestra carrera un instrumento principal que vamos a utilizar es el multímetro. ¿Qué es el multímetro? El multímetro es un instrumento de medición que usamos para muchas cosas, pues tiene muchas funciones. Con él podemos medir resistencias, ohms, amperaje, corriente. Podemos saber también si, ¿cómo se llama? Los valores de los capacitores, etcétera. Esas son una de sus cuantas características y funciones del multímetro, que son uno de los principales que vamos a usar. También cabe destacar que existen los amperiómetros, que funcionan casi igualmente que los multímetros. La clasificación de los instrumentos de medida. Los instrumentos que se utilizan para realizar las mediciones se pueden clasificar en tres grupos. Estos son medidor. Son los aparatos encargados de comparar la dimensión que se desea medir con la unidad de medida. A este grupo pertenecen las reglas, los flexómetros, los calibres, el micrómetro, etc. Comparadores. Se utilizan fundamentalmente para comparar dimensiones, como los compases y como el... no recuerdo el nombre. Reloj comparador. Verificadores. No se utilizan para la realización de medidas, sino para comprobar si una dimensión se encuentra o no dentro de ciertos límites. El fundamento teórico de la medición. Medir una magnitud es determinar cuántas veces contiene a otra de la misma especie, que se toma como unidad. Esta operación, que a primera vista puede resultar muy simple, es, en la práctica, más delicada cuanto más precisa deba ser la medida que se quiere realizar. Las magnitudes nunca se podrán medir exactamente, y el número que se obtiene para representar su medida será siempre aproximado. La precisión de una medida dependerá del error que se comete al realizarla. Para todo lo relativo al cálculo de errores, se recomienda la utilización de los instrumentos de medición. Este es el final de mi presentación. Mis conclusiones son que nosotros como ingenieros debemos que conocer los diferentes instrumentos de medición, pues nos van a hacer falta en el futuro. Aunque ya en este cuatrimestre lo vimos, pero no muy a fondo, pudimos utilizar varios de ellos, como es el calibre, el pie de rey o vernier, el micrómetro, el multímetro, el manómetro, la regla, que es comúnmente utilizada, entre otros. Claro, también realizamos prácticas con ellos y actividades. ¿Por qué son importantes aprender las partes de ellos
Pues son importantes porque al usarlos, si no sabemos cuáles son sus partes, no podremos utilizarlos. Bueno, esta es toda mi presentación. De antemano, gracias. Jesús Uriel Sánchez Vargas.